¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar, como siempre hacemos en este canal, del resto de los partidos de la jornada correspondiente a la clasificación sudamericana para el Mundial 2026, por supuesto exceptuando a Argentina, que ya hicimos el video que ustedes lo pueden ver acá mismo. Hay que hablar de estos partidos porque en realidad lo que está pasando es que con esta jornada, que van a quedar solamente 5, estamos por jugar otra jornada más, pero están quedando 5 de acá al final, y entonces quedó bien marcado, yo creo que ya está bastante claramente marcado los 6 equipos o las 6 selecciones que van a concurrir al Mundial de forma directa. Hay 6 cupos para Sudamérica y los otros 4 equipos van a tener que pelear por el séptimo lugar, es decir, por el repechaje, la séptima posibilidad de que Sudamérica tenga un equipo en el Mundial. Así que vamos a analizar cada uno de esos partidos y también vamos a analizar cómo queda la tabla de posiciones, especialmente en cuanto a esto. ¿Qué queda por luchar? ¿Cuáles son los equipos que tienen chance todavía de ir al Mundial? ¿Y cuáles son los que ya están prácticamente clasificados? Bueno, matemáticamente Argentina necesita un solo punto que podría concretarlo frente a Brasil como local, en un estadio lleno seguramente, el Monumental, en un gran clásico sudamericano como es el Argentina-Brasil. Pero no parece que ni Brasil, ni Uruguay, ni Colombia, ni Ecuador, ni Paraguay tuvieran problemas para llegar al Mundial 2026. Vamos entonces a analizar partido a partido, salvo el de Argentina. Y vamos a comenzar por el que creo yo es el de mayor trascendencia de acuerdo a la calidad de sus jugadores y a la trayectoria de los últimos tiempos. Estamos hablando de Brasil, que no hace falta presentación, contra un equipo colombiano que llegó a la final de la Copa América y que quizá fue el que mejor fútbol desplegó hace apenas 9 meses, 10 meses en la Copa América de los Estados Unidos, me refiero a Colombia, un equipo muy bien trabajado por Néstor Lorenzo, que sin embargo, cometió, tengo muchísimo respeto por Lorenzo, creo que genera siempre buen fútbol en sus equipos, es muy sano como entrenador, está haciendo un buen trabajo con Colombia, pero en este caso puntual le critico que se ha equivocado en dos cambios muy importantes durante el partido. Un partido que Colombia tuvo históricamente para ganar en Brasil. Nunca Colombia ganó en Brasil por la clasificación sudamericana. De hecho, Brasil tiene un solo partido perdido en la historia como local frente a Argentina. Y Colombia tuvo la gran chance histórica de ganar un partido en Brasil a Brasil. Lo tuvo en sus manos y no lo pudo aprovechar, que yo creo que es un tema que varias selecciones tienen que sacarse de encima, esos complejos. Contra equipos como Argentina, contra Brasil, especialmente, si uno tiene la chance de ganar hay que rematarlos, hay que concretarlos, hay que ganarlos. No se puede ceder el tiempo, no se puede perder ocasiones de gol, y yo creo que por eso me refiero a los cambios, porque creo yo que hay un jugador que hace mucho que viene haciendo un gran esfuerzo, inclusive físico, porque John Córdoba viene de muy lejos, hizo una escala, tengo entendido, de 10 horas para llegar al partido y sumarse a la selección Colombia frente a Brasil, pero está peleado con el arco hace mucho tiempo. Yo le vi ya partidos contra Ecuador, contra Uruguay, ahora contra Brasil, que tiene situaciones de gol y desperdicia uno tras otro. Cuando es así, hasta por una cuestión de rachas, no tengo nada contra el jugador, pero muchas veces hay que cambiar. Y Colombia tenía en el banco de suplentes a Rafael Santos Borré. Yo creo que Borré es un jugador muy importante con una larga trayectoria, es un gran goleador y me parece que el cambio de Borré sobre el final es un cambio muy tardío, debió entrar muchísimo antes. El otro cambio que yo le critico es el de Kevin Castaño por James Rodríguez. ¿Por qué? Porque dio una especie de mensaje hacia el resto de los jugadores de Colombia de que había que retrasarse un poco, de que había que tomar ciertas precauciones, cuando James, por más cansado que estuviera, es un jugador que genera fútbol, que se transforma inclusive cuando se pone la camiseta de Colombia y que hace jugar mucho más el equipo. Fue un partido, yo diría, rarísimo que ganó Brasil 2-1, porque era un partido no solo parejo, sino que se podría decir que el segundo tiempo entero casi fue para Colombia. Es un partido que Colombia dominó prácticamente todo el segundo tiempo, pero dominó profundamente, no por un poco. Dominó mucho territorialmente, con la pelota en los pies, generó situaciones, pero no lo remató a Brasil, y es lo que decimos, a los gigantes, a los equipos con tanta historia, por más mal que estuvieran, hay que rematarlos. Capítulo aparte, Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es para mí un equipo inentendible, con Dorival Jr. ¿Por qué digo esto? Dorival es un buen entrenador, tiene una larga historia, veterano entrenador también en Brasil, y tiene, si uno toma jugador por jugador, realmente es un gran equipo Brasil.
en plantel, es un gran equipo. Pero después empiezan los vicios, empiezan los engaños, empiezan los problemas. Los problemas de Brasil pasan por una falta de convicción importante, yo creo, en este tiempo. Está pasando filosóficamente, por decirlo así, por un momento muy difícil Brasil. Es decir, un equipo sin convicción, es como que le faltara algo de confianza. Si bien hay jugadores que están pasando un gran momento, como es el caso de Rafinha, especialmente, hago hincapié en Rafinha, que creo que es un año en el que tranquilamente podría pelear por el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. Rafinha, lo que hizo en el Barcelona hasta ahora fue espectacular en la temporada. Y Rafinha comienza el partido, fíjense otra cosa, Brasil comienza el partido ganándolo casi desde el vestuario. Porque Brasil encuentra un penal prácticamente al minuto y medio, 2 minutos. Rafinha convierte ese gol de penal y a partir de allí, para Brasil de local, hay un partido que se hacía fácil porque Brasil puede salir nervioso por este mal momento general que vive, pero cuando uno marca un gol desde el primer minuto, en general lo que tiene es la tranquilidad que le viene al cuerpo de saber que ya se puso en ventaja y que a partir de ahí puede manejar el partido un poco a su antojo, más con los jugadores con el buen pie que tiene Brasil. Y no ocurrió eso, porque rápidamente a la primera de cambio la gente comienza a chiflar al equipo, porque algunos jugadores se desinflan. Vino el cambio de Joelinton por el lesionado Gerson, que alteró un poco las cosas, más allá de que se trata de jugadores de primerísimo nivel. Estamos hablando de Bruno Guimaraes en la Premier League, Joelinton en la Premier League, que además vienen de ganar cosas como con el Newcastle hace días nomás, la final de la Copa de la Liga, ganarle a un Liverpool una final. Es decir, creo que anímicamente llegás bien. Bueno, muchos jugadores de fútbol local muy reconocidos, Wanderson por la derecha, Arana por la izquierda, Vinicius y Rodrigo indiscutibles en el Real Madrid, Joao Pedro en un gran momento en la Premier League también. Es decir, poco para pensar que Brasil está mal desde los jugadores. Brasil está mal desde un concepto más general, de un concepto ideológico de fútbol, de cómo jugar. Me parece que ha perdido un poco la dirección hacia ese lado. Creo que es el problema que tiene Brasil. Y otra vez un equipo brasileño con todo el público a favor, con un resultado a favor desde los primeros minutos, que es lo ideal para cualquier partido de estos, contra un rival difícil como es Colombia, se desinfló, se fue quedando. Colombia le empata con un gran gol de un gran jugador que este año está en una situación rara porque lo deja muy de punta en el Liverpool. Slot, a mí no me gusta mucho esa posición para Luis Díaz. Yo creo que Luis Díaz es un extremo clarísimo y que está jugando de 9 en el Liverpool. Para mí está en una confusión con eso, pero acá en Colombia marca un gran gol, un bonito gol. Y yo creo que ahí ya es como el final del desinfle para Brasil, que se va al descanso ya mal, otra vez con esta idea de que las cosas pueden salir mal, que es lo que le está pasando en este tiempo a Brasil. Y en el segundo tiempo Colombia anímicamente y futbolísticamente aprovecha para lo que conté antes, para hacer jugar al equipo, para parar la pelota, para generar situaciones de gol, y no la remata. Después viene esa jugada confusa, ese choque, esa concusión, como se llama hoy, de cabezas, muy violento, entre el arquero Alisson Becker y Davinson Sánchez, ¿no? Durísimo, que obligó a los dos cambios, esto que generó tanta polémica, que yo creo que después se aclaró, que el reglamento permite no solamente un cambio en el equipo propio, extra, por una concusión, sino que permite un cambio en el equipo rival. Por lo tanto, por eso hubo dos cambios posibles para los dos, ¿no? Entonces, pero que no aprovechó Colombia y sí aprovechó Brasil. A mí me llamó la atención esto también. Seguramente Lorenzo consideró que estaba más o menos bien con los cambios, que como dije, miren, si lo pensamos, Lorenzo cometió 2 errores y medio. Los 2 cambios, uno extemporáneo y en el otro caso equivocado como mensaje, y el tercero no haber aprovechado la ventana extra que se le produjo con los cambios. No remató Colombia, y esto que le está pasando a Colombia, hablamos antes de Brasil, pero Colombia está en un problema anímico también, un Colombia que se fue derrumbando en esta clasificación después de estar en los puestos de vanguardia y de estar invicto por largo tiempo. Pierde el invicto en la final de la Copa América con Argentina y después empieza lentamente a caer, y ahora Colombia está sexto de los 6 que se clasifican para el Mundial, y yo diría que es uno de los pocos que corre un minimísimo riesgo, muy poco yo creo, porque sí podría darse en el caso de que Colombia empatara con Paraguay el próximo partido y Bolivia ganara a Uruguay, por ejemplo, Bolivia o Venezuela que juega un partido con Perú. Cualquiera de los dos podrían ganar de local y acercarse un poquitito a Colombia, que tiene que ir a Buenos Aires a jugar con Argentina, y algunos otros partidos complicados. Creo que Colombia no va a tener problemas en clasificarse, pero es increíble que haya llegado al punto de tener que estar en una situación
todavía ahí con estos problemas, porque sobre la hora, en el descuento, llega el gol que pasa siempre, es una especie de regla no escrita del fútbol, que cuando no rematas ante una potencia, terminás perdiendo el partido que debiste ganar. Fue lo que le pasó a Colombia, vino el gol de Vinicius, que es un jugador que siempre aparece en algún momento clave, es un gran jugador Vinicius, más allá de meterse a veces en problemas que a veces realmente lo provocan, pero a veces él también provoca, pero como jugador es indiscutible y marca este segundo gol. Con una cosa más que quiero agregar para terminar sobre este partido, y es que en Brasil es bastante polémica por Endrick, ¿no? Raro que Dorival Jr. no tire mucho de Endrick, que es un jugador joven, que está en el Real Madrid, que juega poco, pero que cada vez que entra marca algún gol. Me parece que es un jugador potente, importante, que debería ir teniendo un poquito más de chances para jugar en la selección brasileña. Ganó Brasil, y fíjense que un equipo en crisis, como dije, anímica, ideológica, no tanto individual en fútbol, Brasil termina colocándose tercero en la tabla de posiciones al final, bastante holgado, bastante sin problemas en lo matemático para llegar al Mundial. Es decir, es una crisis de estas típicas de Brasil, de discusiones de la prensa, del equipo, de quién tendría que jugar, pero no parece estar en problemas para clasificarse. O sea que la Argentina-Brasil, que viene en las próximas horas, es un partido muy lindo para ver, un clásico de estos que todo el mundo espera, pero en cuanto a la clasificación para el Mundial, me parece que casi que no corre, no tiene riesgos ninguno de los dos equipos, y por eso debería ser más lindo como espectáculo, porque no hay tanto, pero tanto en juego. Otro equipo que viene en ascenso, realmente espectacular, diría yo, es Paraguay. El trabajo, vamos a hablar ahora de Paraguay frente a Chile, ¿no? Este partido jugado en el Defensores de Chaco, en Asunción, un espectacular trabajo de un inteligentísimo técnico, que siempre digo que Gustavo Alfaro no es de mi línea de fútbol, no es la línea que a mí más me gusta. Gustavo Alfaro es un efectista, un técnico resultadista, pero Gustavo Alfaro no dirige selecciones brillantes tampoco. Dirige selecciones medianas, selecciones limitadas, selecciones que no tienen tanto para elegir. Y le saca un jugo tremendo a los jugadores que tiene. Es un técnico anímico. Alfaro es un técnico anímico, un técnico que trabaja la confianza, que trabaja midiendo al jugador, conociendo la mentalidad, conoce sociológicamente cómo es la gente, la sociedad en la que él trabaja. Me parece muy inteligente ver todo eso, y le saca un enorme partido. Ya le pasó con Ecuador, que lo llevó al Mundial pasado, y le está pasando ahora con Paraguay. Un Paraguay que estaba aplastado en la lona, y que llegó Gustavo Alfaro y está prácticamente en el Mundial, ganándole un partido bronco a Chile, un partido durísimo, un partido de muchos choques, muy interrumpido por faltas y discusiones de todo tipo, y que termina ganando una pelota casi parada, digamos, porque es un doble, digamos, un cabezazo, un jugador que entra por el fondo del otro lado. Estos típicos goles de los equipos de Alfaro, un gol de Alderete, el defensor que juega en el fútbol español. Y con eso Paraguay le gana a Chile con una espectacular parada final del Gato Fernández Osorio. Pudo haber empatado tranquilamente Chile, que no jugó mal este Chile de Gareca, que creo que llega tarde a Chile Gareca, porque cuando ya toma este equipo es un equipo falto de confianza. Chile perdió a los jugadores de la generación dorada, le quedan 2 o 3 nada más. Y en este caso Vargas y Arturo Vidal. Ni siquiera Alexis Sánchez estaba en el partido. Y claro, Chile está en una muy mala posición. Ahora, con el triunfo de Perú, Chile queda en una situación incómoda en el último lugar, pero todavía tiene alguna chance que tiene que tratar de sacar. Próximo partido local, por ejemplo, a ver si puede ganar el partido. Pero claro, ahí está lo que veníamos diciendo en la tabla de posiciones, ¿no? Hay 4 equipos que son Bolivia, Venezuela, Perú y Chile. Esos 4 van a pelear por un lugar en el repechaje. Entonces, cada vez que haya partidos de estos, Chile tiene que sacar ventaja de la localidad. Chile tiene que jugar, por ejemplo, con Argentina todavía, un partido muy complicado, así que, y tiene otros más complicados. Así que, bueno, atención, Chile yo creo que además de estar último tiene un calendario bastante malo, y creo que apostó Gareca a sacar mínimo un punto en Paraguay. Chile no jugó mal partido, tuvo bastante la pelota, generó alguna situación de gol, pero no le alcanzó. Y Paraguay, que se defiende bien, que tiene mucho oficio, que tiene algunos jugadores que marcan diferencia, creo que más que Chile hoy, porque Arturo Vidal hoy es más historia que presente. Entonces, caso como Enciso, por ejemplo, es un jugador que saca partido. Almirón, cuando está, saca partido. Es decir, Paraguay lo que tiene es muy buen trabajo con pelota parada, muy sólido atrás, y después tiene esos jugadores que marcan la diferencia. Con eso
Alfaro en 7 partidos ganó 4, empató 3. Realmente espectacular. Además que Paraguay le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, ¿no? Es decir, es un equipo bien trabajado que sacó resultados pero espectaculares. Así que Paraguay de la nada, casi de la nada, porque estaba fuera de todo, hoy está prácticamente en el Mundial. Vamos a hablar de otro partido más, que es el de Ecuador-Venezuela. Bueno, a mí me sorprende mucho Venezuela. Venezuela empezó muy bien con el Bocha Batista, que es un técnico que me encanta. Así como dije, a mí Alfaro no me representa mucho en cuanto a la idea de fútbol, pero es un técnico muy inteligente. El Bocha Batista es un técnico que me representa mucho más en el fútbol, pero no sé qué pasó con Venezuela, que igual que Colombia tuvo un desinfle, pero el de Venezuela mucho mayor todavía. Venezuela empezó muy arriba, en posiciones de vanguardia, con la idea de que todos teníamos de que por fin podía ir a un mundial, y ahora yo creo que está bastante complicado Venezuela, bastante complicado, y va a depender mucho de los resultados que saque de local, por ejemplo, en los próximos partidos, porque esta derrota con Ecuador no fue solo una derrota, 2-1. Uno lee 2-1 y dice, bueno, una derrota de Ecuador, contra Ecuador de visitante 2-1 no parece tan mala. Sin embargo, la derrota debió ser mucho mayor, porque Ecuador dominó de punta a punta el partido. Los últimos 10 minutos, cuando vino el descuento de Venezuela, mucho más adelante, todavía que faltando 10 minutos, hubo un abatatamiento de Ecuador, porque es lógico, te genera esa cosa de no se me va a ir el partido después de todo lo que dominó, ¿no? Ecuador le ganaba 2-0 con 2 goles de Ener Valencia, que por cierto se encuentra a un gol del Team Delgado como máximo goleador de la selección ecuatoriana, y hasta Romo, muy buen arquero venezolano, le atajó un penal que era el tercer gol, el triplete de Ener Valencia en el partido. Después vino el descuento venezolano, pero me da la sensación de que más allá de ese descuento, Venezuela está lejos hoy, fue dominada completamente por Ecuador, que jugó con mucha tranquilidad, un dominio total del partido. Y al contrario de Venezuela, hay que decir que Ecuador con Becachese también empezó mal. Fíjense una cosa de Ecuador que hay que destacar. Ecuador empezó esta clasificación contra Argentina en Buenos Aires. Muy complicado partido. Lo pierde 1-0 porque Messi invocó un gol de otro partido, porque si no, no lo perdía. Y Ecuador tenía -3 por lo que ocurrió en la clasificación pasada, que la FIFA le termina descontando 3 puntos. Es decir, Ecuador ni siquiera empezó de 0, empezó con -3. Y empezó con -3 y en Buenos Aires contra Argentina. Y hoy Ecuador está segundo en la tabla de posiciones de los 10 equipos. Espectacular. Realmente espectacular lo de Ecuador. Es otro de los grandes éxitos en esta clasificación, porque además juega tranquilo, juega bien, juega tildado. Se puede distinguir el estilo de Becachese en ese juego. Y Venezuela se fue quedando y volvió a ser ese equipo dubitativo de otros tiempos. Raro porque tiene muy buenos jugadores, pero no se está plasmando en la cancha y empieza a correrle el reloj de arena, ¿no? Le empieza a correr el tiempo en contra. Y finalmente un partido entre los dos rezagados, Perú-Bolivia, un partido que claro, pierde trascendencia a la medida que los dos están lejos, especialmente Perú, muy lejos, pero a Perú la derrota de Chile frente a Paraguay le sirve para salir del último lugar, generar cierta expectativa para el 7º lugar, porque Perú está a 3 puntos ahora de Bolivia, entonces, bueno, todavía tiene alguna expectativa de llegar al Mundial. Como dije, me parece que lo más interesante, parece increíble lo que digo, ¿no? De los 10 equipos es la lucha de los 4 de abajo para ver cuál es el 7º, porque entre el 7º y el 6º hay mucha diferencia, hay muchos puntos de diferencia, entonces va a ser muy difícil que Bolivia pueda alcanzar a Colombia, por ejemplo, como decía al principio. La sensación es que es muy difícil y que esos 4 equipos se tienen que centrar en sacar la mayor cantidad de puntos como para aspirar a llegar al 7º lugar. Por eso, hoy por hoy, ya viene pasando hace un tiempo, pero esto es una tendencia clara en el fútbol sudamericano, hay 6 equipos que van al Mundial y que además están muy separados de los 4 que no. Entonces, entre esos 4 saldrá un 7º, pero después de esta jornada quedó claramente marcado que hay 6 que van al Mundial y 4 que están en un lote de rezagados. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.